Vamos a esta hora a la ciudad de Panamá a conversar vía Skype con Sabrina Bacal, quien además es reconocida analista político y nos da sus perspectivas en torno a este tema. Señora Bacal, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, es un placer recibirla una vez más. Muchas gracias por contactarme. Gracias a usted por la disposición. Ya habíamos conversado hace algunos días en el marco de la CELAC sobre este tema que surgió en la palestra justo en ese momento y que ahora genera toda una coyuntura en Panamá. Y quería preguntarle en primera instancia, ¿qué va a pasar ahora con el expresidente Ricardo Martinelli? Bueno, está fuera de territorio panameño. En ese momento conversábamos, recuerdo que no se tenía una certeza si volvería o no a su país para enfrentar, digamos, la justicia. Pero ¿qué pasa con él y sus familiares que sí quedaron en Panamá? Aún con esta incertidumbre, la principal pregunta es si volverá. Ciudadanos hacen lo que ellos no la hacemos. Esa Señora divertida. Bacal, la interrumpo momentáneamente para corroborar y corregir el audio que estamos recibiendo de usted porque en definitiva no es el más óptimo. Entonces ya nuestro equipo de producción precisamente se está comunicando con usted vía telefónica para continuar la conversación vía Skype. El video seguimos captándola, pero la conversación de audio vía telefónica para así entenderle su apreciación. Reitero que estamos estableciendo este contacto vía Skype con la analista político Sabrina Bacal, quien nos acompaña desde la ciudad de Panamá. Y con ella habíamos conversado anteriormente en el marco de la CELAC, precisamente de la aprobación y la difusión pública de la Corte Suprema de Justicia en Panamá y la apertura entonces de una investigación que habría autorizado el organismo al expresidente Ricardo Martinelli por presunta corrupción durante su administración en unos casos en particular y concretos. Ante esto, la salida del expresidente Martinelli al Parlamento Centroamericano en Guatemala se dio en ese momento. Retomamos entonces el contacto con usted, señora Bacal, para que por favor nos esgrima la idea que iba en consonancia con la pregunta que le había formulado. Adelante. Así es. Le estaba diciendo que la tesis jurídica de que la inmunidad no existe en Panamá para diputados ya había sido ampliamente explicada aquí en Panamá. Ricardo Martinelli como diputado del Parlacén no tiene inmunidad porque los diputados tampoco la tienen. Y entonces eso había quedado bastante claro en Panamá, jurídicamente hablando. Ahora, la pregunta de si va a volver, hay muchas interrogantes. Usted lo dijo el noticiero en la nota anterior, se ha ido a un país donde no hay un tratado de extradición, y el otro elemento que yo puedo agregar es que en enero, el 15 de enero, Ricardo Martinelli concedió legalmente un poder amplio a su esposa y a su hermano para representarlo en todos los asuntos económicos y jurídicos. Eso ha sido interpretado por algunos abogados como algo que hace una persona que se va a ausentar durante varios meses del país. Yo hoy estuve conversando en un programa de televisión y preguntándole a uno de los abogados, que es parte de su equipo de abogados, y él argumenta que Ricardo Martinelli se presentará cuando existan las condiciones jurídicas apropiadas, pues ellos están hablando de una violación del debido proceso, no ya por el tema del fuero del Parlacén, sino por el fuero electoral que también tiene Ricardo Martinelli, porque Ricardo Martinelli es el presidente del Partido Cambio Democrático y formalmente el proceso electoral no ha sido cerrado en Panamá, pues hubo varias elecciones de diputados que hubo que repetirlas por irregularidades, entonces todavía continúa cubierto por ese fuero electoral. Y entonces su equipo legal está basándose quizás en esa probable nulidad de la anulación o no de ese fuero electoral, más que del fuero del Parlacén, que ya se sabía que no existe, no le otorga esa inmunidad que él está buscando. Ahora, señora Bacal, el expresidente Martinelli ha dicho en reiteradas oportunidades durante su comunicación con los medios que el actual mandatario Juan Carlos Varela lo persigue políticamente, que él lo conoce muy bien y que lo que está tratando es de desintegrar su figura pública en Panamá para poder obtener quizás toda la atención. ¿Tendría realmente el mandatario Varela el poder suficiente o digamos, la posibilidad de incidir directamente en la Corte Suprema para que esto ocurra, o las declaraciones del expresidente Martinelli carecen, digamos, de sentido y de forma? Carecen de sentido y de forma. El expresidente Ricardo Martinelli ha ido perdiendo credibilidad. Durante los 5 años ese fue su estilo, y obviamente ahora que se ve rodeado por acusaciones y por denuncias de propios exfuncionarios y excolaboradores, pues acude más a esos argumentos. Realmente lo que vemos en Panamá
o la percepción que tienen la mayoría es que por primera vez el sistema judicial está actuando de manera independiente. Nadie en su sano juicio cree que Juan Carlos Varela quiera asesinarlo. De hecho, eso es una acusación que ha causado muchísima preocupación en Panamá, sobre todo por la imagen que esto da a otros países de Panamá como país receptor de inversión internacional. Así que esto es parte un poco del discurso de un hombre que se siente acorralado y con miedo, pero realmente tiene muy poca credibilidad esta acusación, Señora a menos Bacal, de que él presente pruebas, ¿no? aquí llama la atención que precisamente de esa corte hay magistrados que fueron determinados por el exmandatario Ricardo Martinelli. ¿Por qué el exmandatario sale del país? ¿Por qué no confía en la justicia de su país? Es decir, si no debe nada desde la perspectiva pública, ¿por qué entonces salir al Parlacén, ahora ir a Irlanda, según ese reporte que veíamos allí, si la justicia de su país es imparcial y si inclusive magistrados que están allí en este momento fueron determinados durante su administración? Claro, no solamente magistrados, la mayoría de la Corte Suprema, 5 de los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron nombrados por Ricardo Martinelli y de hecho con 2 votos razonados, que hay interpretaciones jurídicas, todos votaron a favor de investigarlo. Yo pienso que él, no puedo leer lo que hay en su mente ni en su conciencia, pero definitivamente que en Panamá, como en muchos otros países, la justicia muchas veces se acomoda a los vientos políticos y a los reclamos de la opinión pública. Y ahora en Panamá hay un fuerte clamor contra la impunidad y que se haga justicia. Tampoco hay que olvidar que hay un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que está siendo investigado por la Asamblea Nacional. Así que de alguna manera todos los magistrados de la Corte Suprema se sienten en la lupa de la opinión pública y sienten que tienen que actuar lo más apegado a derecho posible. Claro. Así que a derecho posible o no responder abiertamente a otro tipo de intereses. Así que Martinelli está leyendo eso que está pasando en Panamá y me imagino que le preocupa que ese mismo raciocinio se aplique a la hora de una investigación y de un eventual juicio. ¿Tiene Panamá con Italia convenio de extradición? Le pregunto esto porque la ascendencia familiar del expresidente Martinelli evidentemente es italiana y él pudiese haber ido a ese país. Sin embargo, ¿qué va a pasar entonces ahora? ¿Cuánto tiempo puede pasar Martinelli en Irlanda, digamos, haciendo precisamente un espacio hasta que esté el contexto judicial permitido y garantizado sus preceptos? ¿Quién determina que Martinelli pueda volver o no? ¿Él, sus abogados? ¿Y de qué pueden, digamos, adherirse para sustentar esa tesis? Desconozco si Panamá tiene un tratado de extradición con Italia, sin embargo sí puedo decirle que en Italia también se siguen procesos judiciales que al final tienen que ver con supuestas coimas que por se el caso dieron en Lavito, Panamá. Exacto, y esto es un caso diferente porque hay muchísimos casos de corrupción y otros de abuso de poder como el de las escuchas telefónicas que están siendo investigados simultáneamente. Yo dudaría mucho que Ricardo Martinelli vaya a Italia en estos momentos porque en Italia se está llevando a cabo esa investigación de la que él finalmente también puede llegar a ser señalado. Así que no pensaría que Italia es un buen país a pesar de que de ahí vienen sus ancestros. Pero ¿cuánto tiempo puede pasar en Irlanda? Esa es mi lógica periodística. Yo no conozco qué hay en la mente de Ricardo Martinelli. El argumento de su defensa es que él volverá al país, que él dará la cara en el momento en que se encuentren las condiciones jurídicas apropiadas. Ahora, también es importante comprender que los tiempos de la justicia no son los tiempos de los medios de comunicación. Y, por ejemplo, los abogados de Ricardo Martinelli aún no han sido notificados siquiera de que se va a abrir esta investigación. Así que nosotros los medios de comunicación estamos ya esperando que sucedan una cantidad de cosas que judicialmente todavía no están listas para suceder. ¿Por qué todavía no han sido notificados? Bueno, por estos 2 magistrados que hicieron su voto razonado. Entonces los tiempos son mucho más lentos que los de los medios de comunicación y los que esperan la opinión pública. Así que realmente Panamá continuará en incertidumbre, continuará con la paz social lejana
mientras se sepa si el expresidente Ricardo Martinelli volverá o no volverá y se conozca su futuro jurídico. Claro. Una última inquietud, señora Bacal. Las empresas, bienes, muebles e inmuebles del exmandatario Martinelli pudiesen ser consecuencia de una acción del Estado, por ejemplo, en el caso de que el presidente no vuelva, pudiesen presionar a través de confiscaciones. Es decir, ¿existe esa posibilidad? ¿Ha ocurrido anteriormente? Ha ocurrido anteriormente, yo me imagino que sí existe esa posibilidad. Ricardo Martinelli es una persona muy inteligente, muy astuta y que está bien asesorado legalmente, así que no sé qué previsiones legales él habrá tomado. Le recuerdo que le dije hace unos minutos que le dio un poder a su esposa y a su hermano económico y jurídico amplio, pero todas esas posibilidades están abiertas porque el caso por el que la Corte decide investigarlo es apenas uno de los muchos casos que se están investigando simultáneamente en este momento en Panamá, y todos esos casos aparentemente señalan en últimas como responsable al primer mandatario, al primer exmandatario Ricardo Martinelli. Así que yo no descartaría ninguna de esas posibilidades que usted ha mencionado. Señora Bacal, muchas gracias por su valiosa participación y su tiempo a esta hora con nosotros. Ha sido un placer. A ustedes, muchas gracias. Gracias, una vez más, siempre a la orden. Despedimos a Sabrina Bacal vía Skype desde la ciudad de Panamá, hablándonos acerca de este tema de la perspectiva del caso del expresidente Ricardo Martinelli y las consecuencias que tendría en ese país y en el resto de Centroamérica.